reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Brothers and sisters, Hermanos, from the day we heard about desde que nos enteramos de su conducta, no dejamos de rezar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, su conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificarán en toda clase de obras buenas y aumentará su conocimiento de Dios. El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría dando gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha traspasado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Verbum Domini. The Lord has made known his El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. While the crowd was pressing En in, aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago del Genezaret, y vio a dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. getting into one of the boats, Subió a una de las barcas, la de Simón, he asked him y le pidió que la apartara un poco de tierra. from the shore. Desde la barca, sentado, He sat down and taught the crowd. enseñaba a la gente. After he had finished, Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: put out into rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simon said in reply, Simón contestó: Maestro, we have worked hard all nos night. hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra The nets. echaré las redes. When they had done this, Y puestos a la obra, a great number hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. they signaled to their Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. so Se that acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Simon Peter
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. For astonishment at Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. they brought their boats to Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Verbum Domini. St. Peter had a very profound San Pedro and intimate experience with the Lord. tuvo una experiencia muy profunda y cercana con el Señor Jesús en esta lectura del Evangelio de hoy. Se quedó asombrado ante el amor y el poder de Jesucristo. Y fue ahí que él reconoció que él era un pecador. Él le dijo al Señor: Aléjate de mí, soy un pecador, reconociendo sus pecados, confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. Pero fue justo ahí cuando Jesús lo abrazó y lo llamó y le dio propósito y significado en la vida. Hermanos, así es como Jesús nos llama a cada uno de nosotros. He loves us. Él nos llama, nos ama, nos abraza y nos guía hacia adelante en un camino hacia la vida eterna. Esta es la vida con Jesucristo. Y sí, escuchamos que Pedro reconoce su pecado, reconoce sus faltas, sus debilidades, pero luego pensamos What happened to him? que esto no es lo primero, no es la primera vez que le había ocurrido esto. No es porque súbitamente se arrepintiera, él se hubiera vuelto perfecto. No, había un camino muy largo por delante de él. Y es igual con nosotros. Este es nuestro camino con Dios. Aquí pues tenemos a Pedro y a los demás discípulos que han sido llamados por el Señor. Y cuando examinamos a estos hombres, eran hombres duros, Anyone who's ever worked hard, fuertes, pescadores, it's just very common. aquellos que han trabajado Is that en labores físicas. Es algo muy común en ese tipo de trabajo. best, No siempre whether in language or in son los mejores personajes, ya sea en su lenguaje o en acción. Hay muchas bromas, no siempre quizás buenas. Hay palabras groseras, quizás es un entorno duro, here who are rudo. working hard, they Y sin embargo, estos hombres que trabajan duro, que han estado trabajando toda la noche, Jesús va a buscarlos donde se encuentran y por supuesto lo reconocen como el maestro. was the teacher of the time. Aquí está el maestro, But yet, like, even though dicen ellos. they may have been in sin, Y a pesar que ellos he meets them there. He eran pecadores, el Señor va a su encuentro caught them. donde se encuentran. He's captivated. Ellos eran pescadores y Él fue a pescarlos a ellos Then they follow y him. los pescó. Y a partir de ese momento lo siguen. For Saint Peter, Y como estaba diciendo con respecto a Pedro y los demás discípulos, sí, ellos salieron radicalmente, so these guys se llenaron de entusiasmo, estaban dispuestos a ir, pero no fue fácil. for 3 years, Estuvieron con el Señor durante 3 años, caminando con Él, durmiendo alrededor de Él, comiendo con Él, escuchando sus enseñanzas. exhorted by him.
warned, siendo exhortados por Él, advertidos por Él, recibiendo ánimos de Él. with the Lord. Fue una experiencia muy cercana con el Señor Jesús. Along those 3 years, Y durante esos 3 años hubo muchas veces que fueron corregidos a través de la enseñanza. see in the life of Saint Y con el paso del tiempo, como vemos en la vida de San Pedro, él parece ser el que fue reprendido más que los demás, cuando abría la boca en los momentos equivocados. Más adelante lo veremos when Jesus is cuando during his Jesús passion and when he's está en su pasión, after he's been arrested, he denies después de haber sido arrestado, él niega al Señor 3 veces. Y más adelante, cuando Jesús resucita, Jesús lo encuentra y nuevamente se queda asombrado denied the Lord. ante su presencia. Lo acababa de negar, acababa de traicionar al Señor. And this wasn't the last time that happened. Y ahora el Señor va donde él para que pueda arrepentirse. Y no sería la última vez. Según nos cuenta la tradición más adelante, Pedro estaba en Roma y ya se había cansado. Había gran persecución, estaban arrestando cristianos, estaban siendo ejecutados, His time was coming. sufriendo martirio, y su tiempo se acercaba, ya llegaba su hora, y él lo sabía. From Rome. ¿Qué hace? And as Él se va, empieza a marcharse de Roma, he sees the Lord, y cuando está caminando, encuentra al Señor y le dice, where are you going? And the Lord tells him, Señor, ¿dónde vas? Y el Señor le responde, and then of course voy that experience a again, Roma recognizing a que me crucifiquen otra vez. once more by the love, the mercy of Jesus. Nuevamente se queda asombrado por el amor de Jesucristo. ¿Qué hace entonces? Esto lo lleva a dar media vuelta y regresar. Y finalmente es And requests that arrestado y crucified upside down because ha de sufrir martirio. Y él pide que lo crucifiquen de cabeza, porque es indigno de morir como el Señor. with God. Este, hermanos, es nuestro camino con Dios. We'll never say like, okay, hey, here I am, I made it. Nunca podemos decir que hemos llegado, no podemos decir, ya lo hice, ya lo logré, ya no tengo que hacer más. No, Here to have that mindset. Pedro a veces parecía pensar de esa manera y con ese exceso de confianza se metía en aprietos. Okay, I'm wrong. Yeah. Él And then tenía que reconocer luego, estoy equivocado, the same y el Señor entonces acudía a él. along the Y es igual con nosotros, de manera similar durante el peregrinaje de la vida cristiana. first following that A medida que avanzamos, hemos de recordar ese entusiasmo que tuvimos al principio, ese fuego que tuvimos al principio, cuando estábamos dispuestos a dejarlo todo y seguir al Señor sin importar lo que pase. Y durante un tiempo se siente maravilloso. Y luego, a medida que nos acercamos al Señor, se vuelve un poco más difícil. to press on. Es difícil seguir hacia adelante, perseverar. Empezamos a sufrir muchas pruebas y luego llegamos a un punto, muchas veces en la vida cristiana, en donde nos sentimos como que estamos retrocediendo porque empezamos a vernos God sees us. más en la forma en que Dios nos ve. Cuando nos acercamos más a Él, empezamos a acercarnos más a la verdad, a aquel que es todo amor, y esto ilumina en nosotros la oscuridad que llevamos por dentro. We see what we're Vemos nuestro pecado, vemos cómo somos verdaderamente, that we're going backwards. y eso duele. Y podemos sentir que estamos retrocediendo cuando en realidad estamos avanzando. Pero esa es la forma de Dios de llamarnos hacia adelante y de decirnos, hace falta más arrepentimiento, hace falta más penitencia y también hace falta que sepas más cuánto te amo. Because many times Tenemos que convencernos de ello, porque muchas veces sabemos que Dios nos ama y esto nos ayuda a impulsarnos hacia adelante y decirnos a nosotros mismos, my sin, voy a seguir, my
Estoy dispuesto a dejarlo todo. Voy a reconocer mis pecados, mis debilidades. A veces es lo único que hace falta, reconocerlo. Y entonces recibimos la gracia para seguir adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede en cambio? A veces podemos ser necios, tercos, All we need to do is say, okay, negarnos. Pero lo único que basta hacer es reconocer el pecado que tenemos en nuestras vidas. Dios nos lleva a un punto en que vemos todas las cosas, nuestras equivocaciones, y como ya mencioné, nos puede ocurrir muchas veces durante nuestra vida espiritual, pero hemos de reconocerlo, decirle a Dios, lo reconozco, Señor, ayúdame. we have that man who has the Recordemos en las Escrituras a aquel hombre cuyo hijo está poseído y dice, and immediately the Señor, Lord helps him. See, this is ayuda mi falta de fe. we can get Y inmediatamente el Señor lo ayuda. help me. Y podemos hacer lo mismo, parar y decir, Señor, ayúdame. Recordemos al joven rico. And he says, I can't. El Señor le dice, No, but what véndelo todo, he fails to pray. dáselo a los pobres y sígueme. Y él dice, no puedo. This is what we continually need. Lo que hace falta es Because as we go pedir la ayuda de Dios continuamente, porque a medida que avanzamos por la vida espiritual, se convierte menos trusting him, en algo que se trate de nosotros y más en el Señor. Tenemos que imitarlo. the trials will come, the testings will come. Vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir tribulaciones. What is this? We think, Sí, oh, what's happening? What's wrong with me? y podemos pensar, ¿qué está pasando? Remember, this ¿Qué is problema tengo yo? God's life. We're Recordemos que esta es la vida eterna, la vida de Dios que estamos compartiendo y Él nos está llamando a su vida. Esto incluye la oscuridad, la esterilidad, los sufrimientos, y esta es nuestra oportunidad de elegir a Dios en medio de todo esto, de decirle que sí al Señor. Y cuando lo encontramos en medio de todo esto, es cuando realmente nos transformamos, es cuando realmente llegamos a conocerlo y amarlo. Y es cuando realmente podemos amar como el Señor en toda circunstancia, es cuando realmente empezamos a elevarnos en el poder y la gloria del Señor. and yeah, we make Y ourselves well. sí es posible que nos miremos a nosotros mismos y digamos, Yeah, you know, no soy digno de esto, whatever. Well, look at tengo un pasado Hezekiah pecador. these things. Pedro reconoce esas cosas. Lord, look, I've Pedro dice, mira Señor, mira cómo he caído, pero aún lo sigue. tell us about the Lord Jesus. The ¿Y Lord qué nos dice esto acerca del Señor Jesús? when he El calls Señor Jesús, cuando nos encuentra, cuando nos llama a su lado, Él ve lo bueno en nosotros. and that's what Él ve de lo que somos capaces. look at that man. Y es lo que Él vio en San Pedro. Él no dijo, miren a ese hombre, es un pecador, es un pescador, está todo sucio, Sees what he could become. no voy a llamarlo. Mercy right No, Él ve en lo que Él es capaz de convertirse. Eso es misericordia. Y el Señor lo acepta. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Sí, es posible que a lo largo del camino tengamos faltas y cometamos errores, pero el Señor está ahí para ayudarnos a ponernos de pie nuevamente, porque Él sabe de lo que somos capaces. this, brothers and sisters. Con Él This love tenemos que ser conscientes de esto, hermanos, el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y mientras más estemos convencidos de este amor, más amaremos a Dios y pecaremos menos, y más quedaremos asombrados por este amor que Él tiene por cada uno de nosotros. we were still sitting San Pablo dice que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por amor a nosotros. here, God's love here. Se trata del amor, Wherever we're se at, trata del amor de Dios. Hermanos, donde sea que nos encontremos en nuestro camino espiritual, puede que algunos estemos contemplando si hemos de volver a la iglesia hoy y recibir a Dios. Vuelvan, and just like regresen. he's going to tell you, El Señor los recibirá. Y así como San Pedro les dirá, ven y sígueme. for your life. Él tiene un plan para ustedes, tiene significado para sus vidas. So then, now, Y entonces, know that he's got good things. permitan que el Señor los ama. Sepan que Él tiene cosas buenas para ustedes y que con Él podemos hacerlo todo. Él nos ama muchísimo. So that we can persevere. Pueden estar convencidos de ello para que podamos perseverar en nuestro camino con Él. Que nada nos detenga, siempre vayamos con Él. Hermanos,
Que Dios los bendiga a todos.